Muy bien, muchachos, pues llegó el momento de que aprendamos a utilizar todo lo que vimos en los videos anteriores. Es decir, cómo usamos la ley de Ohm y cómo utilizamos las fórmulas de resistencia equivalente para encontrar alguna información en el análisis de circuitos. Por ejemplo, en este, me piden encontrar la intensidad de corriente. Me dice que hay dos resistencias conectadas a una batería de 12 volts. Primero reconozcamos el tipo de conexión que tenemos. Fíjense que la entrada de la resistencia de 3 ohms está conectada a la entrada de la resistencia de 2 ohms y la salida de la resistencia de 3 ohms está conectada a la salida de la resistencia de 3 ohms. Quiere decir que tenemos una conexión en paralelo. Entonces ahora sí vamos a ver. A mí me piden encontrar la intensidad de corriente I. Fíjense que yo sé que I se va a separar en I1 y en I2, pero esas no me las preguntan. Vamos a ver que es posible encontrarlas más adelante, pero por lo pronto nos centramos en lo que pide el problema, encontrar la intensidad de corriente I. Esta que está aquí y que también va a venir por acá. Esta es la intensidad de corriente I. Para eso yo necesito primero construir mi circuito equivalente. Es decir, aquí yo solo voy a tener la resistencia equivalente y sobre todo este circuito va a correr la misma intensidad de corriente I. Quiere decir que primero debo saber cuánto vale la resistencia equivalente. ¿Qué hago? Pues yo sé que el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso, a la suma de los inversos, es decir, 1 entre 3 ohms más 1 entre 2 ohms. Entonces el inverso de la resistencia equivalente es igual a 2 ohms más 3 ohms entre 6 ohms al cuadrado. Es decir, esto van a ser 5 ohms entre 6 ohms al cuadrado. Por lo tanto, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a 5 sextos sobre ohm. Ahora, yo estoy interesado en la resistencia equivalente, no en su inverso. ¿Cómo le hago para quitarlo? Pues saco el inverso de ambos lados. Entonces me va a quedar que la resistencia equivalente es igual a 6 quintos de ohm. Noten que la resistencia equivalente para circuitos conectados, para resistores conectados en paralelo, siempre va a ser más chiquita que la resistencia más chiquita que tengo conectada. Ahora, yo lo que quiero conocer es esa intensidad de corriente I. Yo sé por la ley de Ohm que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Conozco el voltaje, conozco la resistencia equivalente, no conozco la intensidad. No tengo que hacer nada más que despejar. Entonces la intensidad de corriente va a ser el voltaje sobre la resistencia equivalente. El voltaje es de 12 volts. La resistencia equivalente es de 6 quintos de ohm. Es decir, que el resultado debe ser 12 entre 6 quintos de ohm. Y eso me da resultado 10 volts entre ohm, me da amperes. Si no tienen calculadora, pudieron ver que este iba a pasar para arriba, es decir, me iba a quedar 12 volts por 5 entre 6 ohms. Esto me iba a quedar 60 volts sobre 6 ohms, que son los 10 amperes. Ahora ya conocemos la intensidad de corriente I, que es lo que me pedía el problema inicialmente. Es decir, ya terminé. Pero ahora, tal vez ustedes son un poquito más curiosos y quieren saber cuánto vale la intensidad de corriente I1 y cuánto vale la intensidad de corriente I2. Resulta que también lo podemos encontrar. Yo sé que el voltaje V1 es igual a la resistencia R1 por la intensidad de corriente I1. Ahora además sé que la intensidad I1 va a ser igual al voltaje V1 entre la resistencia R1. Ahora, ¿qué habíamos dicho para las conexiones en paralelo? Habíamos dicho que en las conexiones en paralelo el voltaje al cual está conectada esta resistencia y la resistencia de 2 ohms tiene que ser la misma, es decir, 12 volts.
Entonces me quedaría 12 volts entre el valor de la resistencia R1, que es de 3 ohms, 12 entre 3 me da 4 amperes. Esa es la cantidad de corriente que circula por la resistencia R1. Ahora el voltaje sobre la otra resistencia debe ser R2 por la intensidad de corriente I2. Yo sé entonces que la intensidad de corriente I2 va a ser el voltaje V2 sobre la resistencia R2. Nuevamente yo sé que 12 volts es el voltaje V1, el voltaje V2 y el voltaje total. Todos son iguales. Entonces aquí serían 12 volts entre la resistencia R2, que es justamente de 2 ohms. Esto me va a dar 2 entre 2, 6. Volt entre ohm me da 1 ampere. Y entonces sé que la intensidad de corriente que circula por la resistencia R2 es de 6 amperes. Fíjense además que I1 más I2 es igual a 4 amperes más 6 amperes igual a los 10 amperes que teníamos y que habíamos encontrado a partir de la resistencia equivalente, lo que quiere decir que hicimos nuestro cálculo de manera correcta. Vayamos con el siguiente ejercicio. En este caso notemos primero que la salida de la resistencia R de 2 ohms está conectado a la entrada de la resistencia de 3 ohms. Quiere decir que tengo una conexión en serie. Me piden encontrar la corriente I1. Pues me fijo que entonces yo necesito primero pasar a un circuito de esta forma: 6 volts, resistencia equivalente y termino. La resistencia equivalente es lo que quiero encontrar entonces. Es lo que no conozco. ¿Qué sabemos para la conexión en serie? Que la resistencia equivalente tiene que ser igual a la resistencia R1 más la resistencia R2. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a 2 ohms más 3 ohms, es decir, 5 ohms. Noten que para las conexiones en serie, la resistencia equivalente va a ser mayor que cualquiera de las resistencias que tengo conectadas. Ahora vamos a ver cuánto debe valer la intensidad de corriente I. Pues yo sé que una vez que tengo mi resistencia equivalente, el voltaje total es igual a la resistencia equivalente por la intensidad de corriente I, que es la que circula en este circuito. Entonces la intensidad de corriente I es el voltaje entre la resistencia equivalente. El voltaje es de 6 volts, la resistencia equivalente es de 5 ohms, es decir, voy a tener 6 quintos de ampere o 1.2 amperes, como lo quieran escribir. Si ustedes me dijeran que quieren conocer la intensidad que circula por la resistencia de 2 ohms y por la de 3 ohms, sigue siendo la misma. Recordemos que en el video anterior dijimos que por conservación de la carga, cuando tengo conexiones en serie, la intensidad de corriente debe ser la misma en todos los dispositivos conectados en serie. Bueno, al menos en todas las resistencias, ¿sí? Tenemos 2 ohms, 3 ohms, sobre ellos circula la misma intensidad de corriente. Lo que cambiaría sería el voltaje que gasta cada una. Si quiero conocer el voltaje que gasta cada una, utilizo la ley de Ohm. El voltaje que gasta la resistencia R1 va a ser la resistencia R1 por la intensidad de corriente I, que es la misma que circula por todos los resistores. R1 es de 2 ohms, la intensidad de corriente es de 6 quintos de ampere. Me quedaría entonces 12 quintos de volt. Recuerden que 1 ohm por 1 ampere es 1 volt. Ahora el voltaje V2 debe ser la resistencia R2 por la intensidad de corriente I. Esto van a ser 3 ohms por 6 quintos de ampere. Es decir, me van a quedar 18 quintos de volt. Noten que 12 quintos más 18 quintos me da 30 quintos, es decir, 6, que es la suma de los voltajes. Y es justamente el voltaje total. Quiere decir que todo el voltaje se gasta en hacer circular la corriente por todas las resistencias.
Ahora hagamos un ejercicio un poco más complicado. Veamos que en este caso tenemos primero la resistencia de 3 ohms, en la que la salida está conectada a la resistencia de 1 ohm y de 2 ohms. Vamos a ver que estas dos están conectadas su entrada al mismo punto y su salida al mismo punto. Quiere decir que estas dos de aquí las tenemos conectadas en paralelo. Siempre que ustedes analicen un circuito, en este caso tenemos una conexión mixta, lo que nos conviene es primero identificar cuáles están conectadas en serie y cuáles están conectadas en paralelo. Posteriormente procedemos a ir resolviendo de adentro hacia afuera, es decir, primero encuentro la resistencia equivalente de estas dos. La resistencia equivalente de esas dos le voy a llamar resistencia equivalente 1, va a ser 1 entre 1 ohm más 1 entre 2 ohms. Vamos a encontrar que el resultado de esto va a ser justamente 2 ohms más 1 ohm entre 2 ohms. 2 ohms al cuadrado y va a ser igual a 3 medios de ohm, el inverso de la resistencia equivalente 1. Pero yo estoy interesado en la resistencia equivalente 1, no en su inverso, entonces saco inverso de los dos lados y por lo tanto la resistencia equivalente 1 es igual a 2 tercios de ohm. Lo cual hace que este circuito que está aquí arriba se vea ahora de la siguiente manera. Tengo 6 volts, tengo una resistencia de 3 ohms, tengo aquí mi resistencia equivalente 1, que es igual a 2 tercios de ohm. Y tengo por acá la otra conexión a la batería. Ahora, la resistencia equivalente total, noten que está en serie, quiere decir que es la suma directa. Este de aquí está en serie. Entonces voy a tener que son 3 ohms más 2 tercios de ohm. Es decir, serían 20 tercios de ohm. No, perdón, aquí me equivoqué. 3, si lo quiero convertir a fracción, serían 9 tercios, más 2 serían 11 tercios de ohm. Ahora sí es correcto. Ahora yo quiero conocer la intensidad de corriente I, es decir, la que salió aquí y la que sale por acá. La intensidad de corriente I, ¿quién va a ser entonces? Pues yo sé que para mi circuito final, aquí tengo 6 volts, aquí tengo nada más una resistencia de 11 tercios de ohm, y yo sé que aquí circula una corriente I. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues fijarme que el voltaje total, o sea los 6 volts, va a ser igual a la resistencia equivalente total por la intensidad de corriente I. Este lo conozco, este no, lo único que hago es despejar y me queda el voltaje sobre la resistencia equivalente total, es decir, 6 volts sobre 11 tercios de ohm. Entonces me queda 6 por 3, 18 sobre 11 amperes. Ese sería el valor total. Fíjense además que yo puedo conocer cuál es la intensidad de corriente que circula por esta, porque sigue siendo la intensidad de corriente I. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conocer? Entonces, encontrar además la corriente que pasa por las resistencias en paralelo. ¿Qué tendría que hacer en ese caso?
Pues en ese caso tendría que fijarme cuál es el voltaje que se va a estar gastando en esa resistencia. Entonces, el voltaje que se gasta en la resistencia de 3 ohms va a ser la resistencia de 3 ohms por la intensidad de corriente, que son 18 sobre 11 amperes. Eso me va a dar 4.9 volts. Ahora 6 menos 4.9 va a ser el voltaje que van a estar consumiendo las resistencias en paralelo. Es decir, el voltaje de las resistencias en paralelo va a ser los 6 volts menos 4.9 volts, porque este es el que ya se consumió. Entonces 6 menos eso, menos 4.9 me debe dar 1.1 volts. Vamos a ver entonces. Ahora, yo sé que la resistencia de 1 ohm, ¿cuánto voltaje va a gastar? Pues es 1.1 volts igual a la resistencia de 1 ohm, que multiplica la intensidad de corriente que pasa por esa resistencia. Entonces la intensidad de corriente que pasa por la resistencia de 1 ohm va a ser 1.1 volts entre 1 ohm igual a 1.1 amperes. Mientras que otra vez 1.1 volts es la misma diferencia de potencial a la cual está conectada la resistencia de 2 ohms. Y ahora quiero saber cuál es la intensidad de corriente que circula por esa resistencia. La intensidad de corriente que circula por ella va a ser 1.1 volts sobre 2 ohms. Es decir, $0.55 amperes. Fíjense que si ustedes suman el amperaje de la resistencia de 1 ohm y la de 2 ohms, les tiene que dar aproximadamente esta intensidad de corriente de acá. En nuestro caso no da lo mismo porque hicimos ciertos redondeos en cuanto al voltaje en estos puntos. Entonces el hecho de las cifras significativas que estamos tomando aquí, en lugar de tomar la fracción como debimos hacer, es lo que causa esa pequeña diferencia. Pero la suma tiene que ser la misma en las intensidades. La intensidad que circula por esta y la que circula por esta de 2 ohms tiene que ser la misma que la que entró. Bueno, muchachos, pues en general esa es la forma en la que resolvemos los ejercicios. Aquí resolví incluso los casos un poquito más complicados, que es encontrar voltajes e intensidades de las resistencias por separado, pero en general es mucho más sencillo que eso. El problema usualmente es encontrar la resistencia equivalente en cada caso, siempre darnos cuenta si estamos ante una conexión en paralelo, una conexión en serie o tenemos un circuito mixto. Bueno, muchachos, pues otra vez a seguir estudiando mucho, que ya casi estamos listos para resolver los problemas más complicados. Que estén muy bien.